Había aprendido a reconocer su voz en la oscuridad, en el silencio de una habitación sin luz. Con los ojos cerrados y el corazón quieto, podía distinguir si estaba cansado, si estaba preocupado, si estaba mintiendo. Creía que sí, creía que lo conocía así de bien. Creía que 7 años construyendo una vida juntos le habían dado ese privilegio raro que pocas personas alcanzan, la capacidad de leer a otro ser humano no por lo que dice, sino por cómo respira antes de decirlo. Esa noche, sentada en una silla de plástico gris en la sala de espera del Hospital General, a las 2 de la mañana, con la luz fría del techo cayendo sobre sus manos, Daniela sostenía un papel doblado en 4 partes y entendió que había estado equivocada, no de la manera en que uno se equivoca cuando confunde una fecha o malinterpreta un mensaje, no ese tipo de error pequeño que se corrige con una disculpa y desaparece. Se había equivocado de una manera más profunda, más silenciosa, del tipo que no hace ruido cuando llega pero que resuena durante años dentro del pecho sin que nadie más lo escuche. El papel contenía un registro de llamadas, números, fechas, horas exactas marcadas en tinta negra sobre fondo blanco, con la frialdad impersonal de los documentos que no saben el daño que hacen. Daniela había impreso ese registro esa misma tarde, sentada en su escritorio de la oficina, con las manos completamente firmes. Eso era lo que más le llamaba la atención ahora que lo pensaba, que sus manos no habían temblado, que su respiración no se había alterado, que algo en ella, alguna parte muy profunda y muy antigua, ya lo sabía antes de verlo impreso. Había un número que aparecía 17 veces en los últimos 40 días, un número que ella misma había guardado en el teléfono de Mateo. 3 años atrás, una tarde de domingo en que él estaba en la ducha y ella, sin saber exactamente por qué, había tomado su celular y había creado un contacto falso con un nombre inventado. Lo había hecho sin plan, sin sospecha concreta, casi como un reflejo, como cuando uno cierra la puerta con llave aunque sabe que el vecindario es seguro, una precaución sin forma, sin motivo definido, y después lo había olvidado completamente, hasta esa tarde, cuando el número apareció en el registro y algo en su memoria se movió despacio, como una pieza que lleva mucho tiempo en el lugar equivocado y finalmente encuentra el sitio donde encaja. Lo recordó todo de golpe, el nombre que había inventado, el número que había guardado, la tarde de domingo, la ducha corriendo, y supo, antes de abrir la aplicación de contactos, antes de confirmar nada, que ese número no era de quien Mateo le habría dicho que era. Escuchó sus pasos antes de verlo, los conocía también, el ritmo particular de su manera de caminar cuando estaba agotado, ese arrastre leve del pie derecho que aparecía solo cuando llevaba muchas horas sin dormir. Venía del corredor de la UCI, con los ojos enrojecidos y la camisa arrugada, y cuando la vio levantó la mano en un gesto que quería ser reconfortante, ese gesto que había repetido cientos de veces en situaciones difíciles, ese gesto que ella había aprendido a recibir como una forma de decirle estoy aquí, no estás sola, yo también siento esto. Se sentó a su lado, tomó su mano entre las suyas, y con esa voz exacta que ella había aprendido a creer por encima de cualquier otra cosa, con esa voz que durante 7 años había sido el sonido más seguro de su mundo, le dijo, todo va a estar bien, estoy aquí. Daniela no respondió, dejó que él sostuviera su mano, miró hacia el pasillo vacío frente a ellos, hacia la luz blanca que zumbaba levemente sobre la puerta cerrada de la UCI, hacia la nada específica que uno mira cuando, en realidad está mirando hacia adentro. No lloró, no se apartó, no hizo ninguna de las cosas que habría hecho si esto fuera una escena de una película, si hubiera un guión que indicara cuál era la reacción correcta para este momento. Solo pensó, con una claridad extraña y dolorosa, que
Esa voz que ahora le decía que todo iba a estar bien era la misma voz que había estado mintiéndole, que había aprendido a amar ese sonido antes de aprender a cuestionarlo, que la confianza, cuando se construye despacio y con cuidado, no se parece a la ingenuidad, se parece a la inteligencia, y por eso duele de una manera completamente diferente cuando se rompe con la mano libre, sin que Mateo lo notara. Tocó el papel doblado dentro del bolsillo de su abrigo, no lo sacó, no lo necesitaba, ya sabía lo que decía y supo también, en ese momento, que lo que iba a descubrir en los días siguientes no iba a ser sencillo de nombrar, ni fácil de clasificar dentro de las categorías ordenadas que usamos para entender la traición, que esto iba a pedirle algo más complicado que el enojo, algo más difícil que el llanto, iba a pedirle que aprendiera a escuchar de nuevo, de una manera completamente distinta, una voz que ya no sabía cómo descifrar y esa, de todas las pérdidas posibles, le parecía en ese momento la más difícil de sostener. Hay un momento en la vida de ciertas personas en que deciden, de manera consciente y deliberada, elegir creer. No es ingenuidad, no es ceguera, es una decisión que se toma con los ojos abiertos, con toda la información disponible sobre la mesa, y aún así se elige la confianza, no porque no haya dudas, sino porque se ha evaluado el peso de esas dudas contra el peso de lo que se tiene, y se ha concluido que lo que se tiene vale más que el miedo. Daniela había tomado esa decisión un martes por la tarde. 7 años antes de esa noche en el hospital no lo recordaba como un momento dramático. No hubo llanto, ni gritos, ni puertas cerradas de golpe. Fue una conversación en la cocina de su primer apartamento, con el sol de las 5 de la tarde entrando por la ventana sin cortinas, con 2 tazas de café frío sobre la mesa y una lista de inconsistencias que Daniela había estado acumulando en silencio durante semanas. Había encontrado cosas, nada concluyente, nada que por sí solo significara algo definitivo, pero sí el tipo de detalles que cuando se juntan empiezan a tener una forma que no se puede ignorar. Un recibo de un restaurante en una fecha en que Mateo había dicho estar en otra parte, una ausencia de 3 horas sin explicación un sábado por la mañana. Respuestas que llegaban demasiado rápido, demasiado elaboradas, con ese exceso de detalle que a veces acompaña a las medias verdades. Lo había confrontado sin acusarlo. Así era ella, precisa, cuidadosa con las palabras, incapaz de lanzar una acusación sin primero construir el argumento completo. Le había dicho lo que había notado, le había mostrado las piezas, y le había preguntado, con una calma que por dentro le costaba mucho mantener, si había algo que necesitara contarle. Mateo no se había puesto a la defensiva. Eso fue lo primero que le llamó la atención. No hubo indignación inmediata, no hubo el enojo performativo que a veces usan las personas cuando se sienten acorraladas y no saben cómo salir. Se quedó quieto un momento, miró las tazas de café, y después la miró a ella con una expresión que Daniela no supo nombrar en ese instante, pero que con el tiempo aprendería a reconocer como su manera de prepararse para ser completamente honesto. Y habló, le explicó cada cosa, no con prisas, no con el ritmo atropellado de quien improvisa, sino con la cadencia pausada de alguien que está eligiendo las palabras correctas porque le importa que ella entienda, no solo que le crea. El recibo era de una cena sorpresa que había intentado organizar para el cumpleaños de Daniela y que al final había cancelado porque el lugar no le pareció suficientemente bueno. Las 3 horas del sábado las había pasado en una ferretería y después sentado en un parque, porque estaban atravesando un momento difícil en la relación y necesitaba pensar solo antes de llegar a casa y decir algo que lamentara. Cada explicación tenía textura, tenía los bordes imperfectos de las cosas reales, esa irregularidad que las mentiras pulidas nunca logran imitar del todo. Daniela lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo y cuando terminó, sintió algo que no esperaba sentir: vergüenza. No la vergüenza superficial de quien se equivoca en un dato, sino algo más profundo,
más incómodo, la vergüenza de haber construido un caso en silencio contra alguien que no lo merecía, de haber dejado que el miedo tuviera más voz que la evidencia real, de haber olvidado, por un momento, quién era el hombre que tenía enfrente esa tarde. Tomó una decisión, decidió que si iba a estar en esta relación, iba a estar de verdad, que no podía construir una vida con alguien mientras simultáneamente construía una casa contra él, que la confianza no era algo que simplemente ocurría, era algo que se elegía, repetidamente, como un acto de voluntad, y eligió su voz no de manera ciega, de manera razonada, porque había escuchado cómo hablaba cuando estaba siendo honesto y había decidido que ese sonido era confiable, porque en los años siguientes esa decisión se confirmó de maneras pequeñas y constantes, en la forma en que cumplía lo que prometía, en la manera en que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles, en el modo en que nunca la dejó sola en los momentos en que el mundo se sintió demasiado pesado para cargarlo sin ayuda. Construyeron algo juntos, que no tenía el brillo artificial de las historias románticas que se cuentan en las películas. Tenía algo mejor, consistencia, la textura áspera y honesta de dos personas que habían decidido elegirse no una sino 1000 veces, en los momentos ordinarios donde nadie está mirando y donde el amor se demuestra no con gestos grandes sino con presencia sostenida. Abrieron una empresa juntos 3 años después de esa conversación en la cocina, una consultoría de comunicación que al principio funcionaba desde la mesa del comedor y que con el tiempo creció hasta tener una oficina real, con empleados y proyectos, y la satisfacción silenciosa de haber construido algo desde cero con las manos de los dos. Peleaban por el trabajo igual que peleaban por todo lo demás, con intensidad y sin crueldad, y siempre encontraban la manera de llegar al mismo lado antes de que cayera la noche. Perdieron un embarazo en el 2.º año de casados. Eso fue lo que más los unió. Aunque pareciera contradictorio, no el dolor en sí, sino la manera en que cada uno sostuvo al otro mientras lo sentía. Daniela había aprendido entonces que la intimidad real no se construye en los momentos felices, se construye en los momentos en que dos personas se permiten estar completamente rotas frente a la otra sin intentar arreglarlo todo de inmediato. Mateo había llorado esa noche con una honestidad tan absoluta que Daniela había entendido, de una vez y para siempre, que ese hombre no tenía miedo de sentir. Y estaba también Lucía, su hermana menor, 4 años más joven, con esa energía luminosa que tienen ciertas personas que parecen haber nacido sin la capa protectora que el resto desarrolla con el tiempo. Lucía adoraba a Mateo de una manera que a Daniela siempre le había parecido enternecedora. Lo llamaba el que se quedó, en referencia a una conversación que habían tenido una vez sobre los hombres que, cuando las cosas se complican, eligen quedarse en lugar de buscar la salida más cómoda. Para Lucía, Mateo era la prueba de que ese tipo de hombre existía. Lo trataba con una combinación de cariño fraternal y admiración genuina que Daniela había observado siempre con algo parecido a la gratitud. Su familia lo quería, su trabajo iba bien, su matrimonio, con todas sus imperfecciones y sus momentos difíciles, era algo en lo que ella confiaba. Eso era lo que había construido en 7 años. Una vida que tenía el peso satisfactorio de las cosas reales, con sus grietas y sus remiendos visibles, y esa solidez particular que solo se consigue cuando dos personas han decidido, una y otra vez, no rendirse. Por eso esa noche en el hospital era tan difícil de sostener, no porque hubiera encontrado un papel con un número desconocido, no solo por eso, sino porque el papel había llegado a sus manos con la fuerza silenciosa de todo lo que había elegido creer durante 7 años, y ahora esa creencia se encontraba en un lugar incómodo y ambiguo donde no podía todavía saber si había sido sabiduría o error, y esa pregunta, más que cualquier otra cosa, era la que iba a quitarle el sueño en los días que seguían. Hay cosas que no puedes desaprender. Una vez que el oído entrena para escuchar de cierta manera, no puede volver a la ignorancia anterior.
no porque no quiera, sino porque el conocimiento no funciona así. No se guarda en un cajón cuando resulta inconveniente, se queda, silencioso y persistente, coloreando todo lo que viene después. Daniela lo sabía mejor que nadie. Llevaba 9 años trabajando en comunicación forense. Su trabajo consistía en analizar el lenguaje, no el contenido sino la arquitectura, la forma en que las palabras se construyen, el ritmo con que se entregan, los espacios microscópicos entre una sílaba y la siguiente que revelan lo que la mente consciente intenta ocultar. Había testificado en casos judiciales, había ayudado a desenredar fraudes corporativos, había sentado a personas frente a una grabadora y escuchado, con una precisión casi clínica, la diferencia entre alguien que recuerda y alguien que construye. Era buena en su trabajo, excepcionalmente buena, y durante 9 años había tenido la capacidad de dejar ese trabajo en la oficina cuando llegaba a casa, hasta una tarde de martes a finales de octubre, 6 semanas antes de la noche en el hospital, cuando todo cambió. Sin avisar, estaba revisando el audio de una deposición para un caso de fraude financiero. El sujeto era un hombre de unos 50 años, educado, articulado, con el tipo de inteligencia que sabe exactamente cuánto mostrar y cuánto guardar. Daniela había escuchado el audio 3 veces ya, marcando segmentos, tomando notas, construyendo el análisis con la metodología sistemática que había desarrollado a lo largo de años de práctica. En la 4ª revisión, detuvo el audio, retrocedió 4 segundos, volvió a escuchar. Había algo en ese fragmento específico, una fracción de segundo antes de que el sujeto pronunciara el nombre de su socio, donde el patrón respiratorio cambiaba de manera casi imperceptible. No era algo que un oyente casual detectaría, ni siquiera la mayoría de sus colegas lo habrían marcado sin que ella se los señalara, pero estaba ahí, con la certeza silenciosa, de las cosas que existen independientemente de que alguien las vea. Era un patrón que ella había documentado en su investigación doctoral. Una combinación específica de demora microtonal antes de palabras emocionalmente cargadas, acompañada de una suavización particular de las consonantes fricativas, que aparecía de manera consistente en sujetos que estaban construyendo una narrativa falsa alrededor de una verdad que les importaba proteger. Lo llamaba en sus notas el patrón de contención afectiva. Siguió escuchando, siguió trabajando, terminó el análisis, cerró los archivos, guardó sus notas, y en algún lugar muy por debajo de la superficie de su pensamiento consciente, algo se movió. Esa noche Mateo llegó a casa a las 7:30, le dio un beso en la mejilla, preguntó, ¿qué había para cenar? Contó una historia sobre una reunión que había salido mejor de lo esperado. Daniela lo escuchó desde la cocina mientras servía la cena, respondió en los momentos correctos, se rió cuando correspondía, y escuchó, no, de manera deliberada, no todavía, pero el oído que había pasado la tarde calibrando patrones de engaño no sabía apagarse simplemente porque hubiera cambiado de ambiente. Siguió trabajando, pasivo y preciso, mientras ella servía los platos y Mateo seguía hablando. Esa noche no durmió bien, no porque hubiera encontrado algo concreto, sino porque no había encontrado nada, y esa ausencia de algo concreto no era suficiente para apagar la señal que su oído profesional había encendido sin pedirle permiso. Pasaron 3 días, intentó ignorarlo, se repitió a sí misma las cosas. ¿Qué había aprendido en 7 años de matrimonio? Todas las razones sólidas y verificadas que tenía para confiar en el hombre con quien dormía. Se recordó la tarde en la cocina con las tazas de café frío. Se recordó la decisión que había tomado con los ojos abiertos. Al 4.º día buscó en el archivo compartido de la empresa. Tenían acceso mutuo a las líneas telefónicas del negocio porque así lo habían acordado desde el principio. Una política de transparencia práctica que nunca había necesitado usar para nada más que cuestiones administrativas. No había nada ilegal en lo que estaba haciendo. No había ninguna
violación de confianza en revisar registros a los que tenía acceso legítimo. Eso fue lo que se dijo, y tal vez era verdad. Pero también era verdad que sus manos escribieron los comandos de búsqueda con una velocidad y una precisión que sugerían que alguna parte de ella había estado ensayando ese momento durante días. Lo que encontró no fue lo que esperaba. No había llamadas largas a números desconocidos. No había el tipo de evidencia obvia que uno imagina cuando piensa en descubrir una mentira. Lo que había era más sutil y por eso más perturbador. Pequeños fragmentos de tiempo sin contabilizar, ausencias de 2, 3 horas en días ordinarios que en el calendario aparecían marcados como reuniones con clientes que, cuando Daniela revisó la agenda compartida con más cuidado, no existían con los detalles que deberían existir. No era nada, era exactamente suficiente. Empezó a construir un archivo. Lo hizo con la misma metodología que usaba en su trabajo profesional, porque era la única manera que conocía de hacer esto sin que la emoción contaminara el proceso. Fechas, horas, discrepancias, todo documentado con la frialdad necesaria, para que pudiera mirarlo sin que la angustia le nublara el juicio. Y mientras construía ese archivo, hizo algo más. Buscó en su memoria de manera sistemática, como quien busca en una base de datos, todos los momentos en los últimos meses en que había escuchado a Mateo hablar de ciertos temas, su paradero, sus planes, las razones detrás de ciertas decisiones, y escuchó esos recuerdos con el mismo oído con que había escuchado la deposición del martes. Lo que encontró la dejó sin aire. El patrón estaba ahí, no en las conversaciones grandes, no en los momentos donde uno esperaría encontrar tensión si hubiera algo que ocultar. Estaba en los momentos pequeños, en la manera en que había descrito una tarde ordinaria de miércoles 3 semanas atrás, en la forma en que había explicado por qué había llegado tarde una noche sin ninguna importancia aparente, en el tono con que había mencionado, de pasada, que había hablado con el contador. Cosas sin importancia. El patrón de contención afectiva no discrimina por importancia. Aparece cuando alguien está protegiendo algo, independientemente del tamaño de lo que protege. Y eso era lo más desconcertante de todo, que Mateo parecía estar mintiendo sobre cosas que no tenían ningún motivo aparente para requerir una mentira. Una noche lo confrontó, de manera indirecta, cuidadosa, usando la técnica que usaba con los sujetos en sus casos cuando quería obtener información sin revelar cuánto sabía ya. Le preguntó por una de esas tardes sin contabilizar, con una curiosidad casual que esperaba que no sonara a lo que en realidad era. Mateo respondió, con esa voz, con esa cadencia pausada y honesta que ella había aprendido a creer por encima de su propio instinto, con el nivel exacto de detalle que hacía que sus explicaciones siempre sonaran como recuerdos reales y no como construcciones. Esa noche Daniela esperó a que él se durmiera, tomó su teléfono del buró de su lado de la cama y grabó 30 segundos de él respirando mientras dormía, no porque necesitara eso para nada, sino porque necesitaba hacer algo con las manos mientras decidía qué hacer a continuación al día siguiente, en la oficina. Reprodujo la grabación, escuchó su respiración, dormida, completamente fuera de su control, completamente honesta, y la comparó mentalmente con la respiración de la tarde anterior, cuando había respondido su pregunta casual con esa voz tan perfectamente tranquila. Eran distintas, no dramáticamente, no de una manera que nadie más hubiera notado. Pero Daniela no era cualquier oyente. Esa tarde encontró el número en el registro de llamadas, 17 veces en 40 días, y recordó, con la claridad súbita de las cosas que uno había guardado sin saber que las necesitaría, la tarde de domingo de 3 años atrás, el teléfono en sus manos, el nombre inventado, el número guardado como una precaución sin forma. Abrió la aplicación de contactos del teléfono de Mateo, que conocía la contraseña porque siempre la habían compartido, y buscó el nombre que había inventado aquella tarde. Estaba ahí, con ese número. Imprimió el registro, lo dobló en 4 partes,
Lo guardó en el bolsillo de su abrigo con una calma que no comprendía del todo, porque por dentro algo se había detenido, como un reloj que de repente deja de hacer el sonido que uno había dejado de notar precisamente porque siempre estaba. Aira, esa misma noche sonó el teléfono, era un número del hospital, y mientras escuchaba la voz de la enfermera decirle que necesitaba venir, que había habido un accidente, Daniela sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor de una manera que todavía no podía descifrar, como si todas las piezas que había estado acumulando en su archivo estuvieran esperando precisamente este momento para revelarle, finalmente, la forma del rompecabezas completo, pero esa forma todavía no era visible, todavía faltaba la pieza más importante. Hay verdades que no llegan como revelaciones, no llegan con el impacto dramático que uno imagina cuando piensa en el momento en que todo se aclara. No hay un instante preciso donde la oscuridad se convierte en luz y de repente todo tiene sentido. Las verdades más importantes llegan de otra manera, más lenta, más dolorosa, como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezan a distinguir formas que siempre estuvieron ahí, esperando a ser vistas. Daniela llevaba casi 4 horas sentada en esa sala de espera cuando decidió preguntar. No había sido una decisión planeada, no había ensayado las palabras ni había construido el argumento con la metodología cuidadosa que usaba en su trabajo. Simplemente llegó un momento, cerca de las 5 de la mañana, cuando el pasillo estaba completamente quieto y Mateo tenía los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo, y Daniela entendió que si no lo preguntaba ahora, en este silencio específico, quizás no encontraría nunca el valor para hacerlo de la manera correcta. Lo llamó por su nombre, él levantó la mirada, y ella, con una voz que sorprendió hasta a ella misma por lo tranquila que sonó, le dijo que sabía lo del número, que lo había encontrado en el registro, que lo había guardado ella misma 3 años atrás y que por eso sabía que el nombre que aparecía en su teléfono era falso, que llevaba semanas escuchándolo con el oído que usaba en su trabajo y que había encontrado el patrón que encontraba en las personas que ocultaban algo, que no estaba acusándolo, que estaba pidiéndole, una sola vez, que le hablara con su voz real, no la voz que usaba cuando la estaba manejando, su voz real. Mateo no respondió de inmediato, eso también era distinto. En todas las conversaciones difíciles que habían tenido en 7 años, él siempre había respondido con una velocidad que en su momento le había parecido señal de honestidad. La rapidez de quien no necesita construir nada porque está simplemente recordando, pero esta vez se quedó quieto durante un tiempo que se sintió muy largo, mirando sus propias manos, y Daniela vio algo en su cara que no le había visto antes. No era culpa, era agotamiento, el agotamiento específico de alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente, en el momento en que le dan permiso de soltarlo, no sabe exactamente cómo hacerlo porque los músculos ya no recuerdan la posición de descanso. Cuando habló, no empezó por el principio, empezó por Lucía, dijo su nombre con una suavidad que Daniela no esperaba, con el cuidado con que se pronuncian los nombres de las personas a quienes se quiere proteger incluso cuando ya no es posible protegerlas de todo, y en las palabras que siguieron, despacio, sin el orden perfecto de una explicación preparada, sino con la irregularidad honesta de alguien que está encontrando el camino mientras habla, fue construyendo una imagen que Daniela recibió fragmento por fragmento, sin interrumpirlo, sin moverse, casi sin respirar. 2 años atrás, Lucía había ido a buscarlo a la oficina, no había llamado antes. Había aparecido un martes por la tarde con esa energía suya que siempre llenaba los espacios, pero esa vez había algo diferente debajo de la superficie, algo que Mateo había notado de inmediato porque conocía a Lucía lo suficiente como para saber cuándo estaba actuando y cuándo no. La había llevado a la sala de reuniones, había cerrado la puerta, y Lucía,
que rara vez pedía ayuda porque tenía la clase de orgullo que se construye cuando uno crece sintiéndose el eslabón más vulnerable de una cadena, le había contado la verdad. Llevaba más de un año luchando con una adicción que había comenzado de la manera en que comienzan muchas cosas difíciles, despacio, con apariencia de control, hasta que un día el control ya no estaba y ella no había sabido exactamente en qué momento había desaparecido. Había buscado ayuda por su cuenta primero, había encontrado una clínica privada que le ofrecía un programa discreto, sin internamiento permanente, con sesiones regulares que podía incorporar a su rutina sin que nadie en su entorno notara nada, pero necesitaba ayuda para llegar, no económica, tenía cómo pagar. Necesitaba a alguien que la llevara y la recogiera en los días que el programa lo requería, porque había momentos dentro del proceso en que no era seguro que manejara sola, y porque la alternativa era tomar un taxi y llegar a su apartamento vacío después de las sesiones más difíciles, y eso era algo que el equipo médico le había dicho que debía evitar. Y había elegido a Mateo, no a Daniela. Mateo lo dijo con una delicadeza que Daniela reconoció como el tipo de cuidado que se tiene cuando se entrega algo que puede lastimar. Lucía lo había elegido a él precisamente porque no era Daniela, porque Daniela era su hermana mayor, la persona cuya opinión importaba más que ninguna otra, la mujer que había construido una vida ordenada y sólida que Lucía admiraba y ante quien sentía, en ese momento de su vida, una vergüenza tan profunda que la sola idea de verla enterarse le producía más miedo que la adicción misma. Había tenido terror de perder su respeto. Mateo había dicho que no podía guardar ese secreto, que Daniela tenía derecho a saber, que eso no era justo para ninguno de los tres. Lucía le había pedido tiempo, le había pedido esperar hasta que terminara el programa, hasta que pudiera contárselo ella misma, desde un lugar de recuperación y no desde el fondo del problema. Le había pedido que confiara en que ese momento llegaría, y Mateo había elegido honrar esa petición. Las tardes sin contabilizar eran los traslados a la clínica. La cena cancelada era una crisis que había requerido que se quedara con Lucía, hasta asegurarse de que estaba bien. Los detalles pequeños, las inconsistencias menores que Daniela había catalogado con tanta precisión en su archivo, eran el andamiaje necesario para sostener un secreto que no era suyo pero que había asumido porque alguien a quien quería se lo había pedido y porque en ese momento no había sabido encontrar una respuesta mejor. Daniela lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, el silencio entre ellos tenía una textura completamente distinta a la que había tenido durante las últimas 4 horas. Ya no era el silencio tenso de dos personas que están en lados opuestos de algo. Era el silencio más complicado de las personas que acaban de entender que estaban en el mismo lado todo el tiempo y no lo sabían. Pensó en su archivo, en las fechas y las horas y las discrepancias que había documentado con tanta metodología. Pensó en el patrón que había identificado, el patrón de contención afectiva, y recordó algo que había escrito en su propia investigación doctoral hace años, una nota al pie que en su momento le había parecido una observación secundaria, pero que ahora regresaba con una claridad que le quitó el aire. El patrón de contención afectiva no es exclusivo del engaño. Aparece en cualquier situación donde el hablante está activamente protegiendo información que considera emocionalmente peligrosa para el oyente. La motivación puede ser la autoprotección, pero también puede ser exactamente lo contrario. Lo había escrito ella con sus propias palabras y en 9 años de aplicar ese conocimiento a casos ajenos nunca había necesitado aplicarlo a su propia vida, y por eso no había visto, hasta este momento, que la herramienta que había usado para construir un caso contra su marido era la misma herramienta que, usada correctamente, le habría dicho desde el principio que lo que estaba escuchando no era traición, era protección, las mismas marcas, la misma arquitectura sonora, un patrón idéntico al del engaño porque el mecanismo emocional es el mismo, alguien cuidando algo frágil con las manos,
intentando que no se rompa mientras lo transporta de un lugar a otro. Sintió algo que no supo nombrar de inmediato. No era alivio, aunque había alivio en algún lugar dentro de eso. No era vergüenza, aunque también había vergüenza. Era algo más parecido al vértigo que produce pararse en el borde de un malentendido enorme y mirar hacia abajo y comprender la distancia que estuvo a punto de caer. Mateo la miraba con la expresión de quien espera un veredicto, con la expresión de alguien que ha entregado todo lo que tiene y ahora simplemente espera, sin saber qué forma tomará lo que venga después, pero sin arrepentirse de haber entregado. Daniela pensó en Lucía al otro lado de esa puerta cerrada, pensó en su hermana eligiendo a Mateo porque no se había sentido capaz de elegirla a ella, pensó en el peso de eso, en lo que decía sobre la imagen que Lucía tenía de ella, y si esa imagen era justa o si era el tipo de distancia que se construye sin querer entre dos personas que se quieren demasiado como para mostrarse completamente vulnerables la una ante la otra, y pensó en Mateo, que había pasado 2 años cargando un secreto que lo obligaba a mentirle a la persona con quien había construido su vida, no para protegerse a sí mismo sino para proteger a las 2 mujeres que más quería, sabiendo que en algún momento el peso lo aplastaría o la verdad saldría sola y tendría que responder por ello. Le había mentido, con esa voz exacta que ella había aprendido a creer, y la mentira había existido para protegerla. Eso era lo más difícil de sostener, no la traición, porque no había habido traición en el sentido que ella había temido, sino la complejidad de esto, la manera en que el amor y el engaño podían ocupar el mismo espacio al mismo tiempo sin cancelarse el uno al otro, la forma en que una persona podía hacerte daño mientras intentaba cuidarte y tener razón e ir equivocada en el mismo movimiento. Afuera, en el corredor, se escucharon pasos. Una enfermera se asomó por la puerta y les dijo que podían pasar a ver a Lucía, que estaba despierta. Lucía tenía los ojos abiertos cuando Daniela entró a la habitación. Estaba conectada a un monitor que marcaba su ritmo cardíaco con una línea verde constante, con el brazo vendado sobre la sábana blanca y el pelo recogido de cualquier manera, sin el cuidado con que siempre lo llevaba. Había algo en verla así, reducida a lo esencial, sin los accesorios cotidianos, con que las personas construyen su versión pública de sí mismas, que le recordó a Daniela una imagen muy antigua. Lucía a los 9 años, dormida en el asiento trasero del coche familiar después de un viaje largo, con la boca entreabierta y los brazos cruzados sobre el pecho, completamente entregada al descanso con esa confianza absoluta que tienen los niños que saben que alguien más está conduciendo. Se miraron, no hubo palabras inmediatas, no las había para este momento, o si las había ninguna de las dos sabía todavía cuáles eran. Daniela acercó una silla a la cama y se sentó, y tomó la mano de su hermana con el cuidado con que se toman las cosas frágiles cuando uno tiene miedo de apretarlas demasiado y también de no sostenerlas suficiente. Lucía cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, dijo, «Lo siento», solo eso, 2 palabras que cargaban el peso de 2 años de silencio, de decisiones tomadas con miedo, de una distancia construida ladrillo a ladrillo sin que Daniela hubiera sabido qué estaba ocurriendo, 2 palabras que no explicaban nada y que al mismo tiempo lo explicaban todo, porque el tono en que fueron dichas no era el tono de quien se disculpa por un error puntual, sino el tono de quien finalmente baja una carga que llevaba tanto tiempo cargando que ya había olvidado cómo era caminar sin ese peso. Daniela apretó su mano, no dijo que no había nada que perdonar, porque no era verdad y las dos lo sabían y este no era el momento para las frases fáciles que se dicen para hacer que los momentos difíciles pasen más rápido. Había cosas que procesar, había conversaciones que tendrían que ocurrir cuando Lucía estuviera más fuerte, en un lugar menos aséptico que este, con el tiempo y el espacio necesarios para decirse las cosas que importaban de la manera en que merecían ser dichas.
Pero ahora mismo, en esta habitación, con el monitor marcando ese ritmo verde y constante, lo único que importaba era esto, la mano de su hermana en la suya, el hecho de que estaba viva, el hecho de que todavía había tiempo. Mateo se quedó en el umbral de la puerta. Daniela lo vio por el rabillo del ojo, apoyado en el marco con los brazos cruzados, mirando a Lucía con una expresión que no era posesiva ni orgullosa ni ninguna, de las cosas que habría esperado ver en alguien que había guardado un secreto durante 2 años. Era la expresión sencilla de alguien que quiere a las personas que tiene enfrente y que está aliviado de que estén en el mismo cuarto. Finalmente, sin nada entre ellas que no pueda nombrarse, se quedaron así un tiempo que Daniela no midió. Después, cuando Lucía se quedó dormida con la mano todavía dentro de la suya, Daniela la soltó con cuidado y salió al corredor. Caminó hasta el final del pasillo, donde había una pequeña capilla que a esa hora de la mañana estaba completamente vacía, con 4 bancas de madera y una luz cálida que era completamente distinta a la luz fría del resto del hospital. Y entró, se sentó en la última banca, no rezó, no era algo que hiciera con regularidad y no le parecía el momento de empezar por conveniencia. Simplemente se sentó, con las manos en el regazo y la espalda recta y los ojos abiertos, y dejó que el silencio de ese espacio hiciera lo que hace el silencio cuando uno finalmente deja de resistirse a él. Pensó en el archivo que había construido, pensó en todas las horas que había pasado escuchando la voz de Mateo con el oído clínico de su trabajo, catalogando patrones, construyendo evidencia, levantando un caso metódico y riguroso contra un hombre que había pasado 2 años mintiéndole, para proteger a su hermana. Pensó en la precisión con que había identificado algo real. El patrón era real, la arquitectura de la ocultación era real, y en lo completamente equivocada que había estado sobre lo que ese algo real significaba. Había hecho exactamente lo que sabía hacer, y eso había sido suficiente para llevarla casi hasta el borde de destruir algo que no merecía ser destruido. Eso era lo que se quedaba, no el alivio de saber que no había traición, aunque ese alivio existía y era genuino, no la gratitud de tener a su hermana viva al otro lado del pasillo, aunque esa gratitud era enorme y todavía no había encontrado la forma completa de sentirla. Lo que se quedaba era algo más incómodo, más difícil de resolver, la comprensión de que sus herramientas más confiables, su inteligencia, su método, su capacidad de leer lo que otros no ven, habían sido exactamente lo que casi la había perdido. Hay una soberbia silenciosa en saber leer a las personas, no la soberbia obvia del que presume, sino la más peligrosa, la que se instala sin hacer ruido en las personas que genuinamente son buenas en algo, la certeza gradual de que uno percibe la realidad con más precisión que los demás, y esa certeza, en el momento equivocado, puede volverse una jaula tan sólida como cualquier mentira. Daniela había construido una realidad alternativa con las mismas herramientas que usaba para encontrar la verdad. Eso no tenía solución fácil. No había una conclusión ordenada que dejara ese pensamiento en un lugar cómodo. Era simplemente algo que tendría que cargar, no como castigo sino como conocimiento, la conciencia de que incluso las capacidades reales tienen límites y que el límite más peligroso es el que no se ve porque está dentro de uno mismo. Escuchó pasos que reconoció. Mateo se sentó a su lado, no en la banca de adelante, no manteniendo una distancia cuidadosa. A su lado, en la misma banca, con el mismo espacio entre ellos de siempre, el espacio de 2 personas que han aprendido a coexistir en la cercanía sin necesitar llenarlo todo con palabras. Un momento después, Daniela dijo: construye un caso en tu contra, no como acusación, no como confesión tampoco, exactamente, como un hecho que necesitaba existir en voz alta entre los dos para poder empezar a procesarse. Mateo no respondió de inmediato, luego dijo: yo habría hecho lo mismo, y en esas 5 palabras había algo que Daniela recibió de una manera
que no esperaba, no absolución, porque no había pedido absolución, sino reconocimiento, el reconocimiento de alguien que la conocía lo suficiente como para entender que lo que había hecho no venía del miedo ni de la inseguridad, sino de la misma inteligencia que hacía que fuera quien era, y que esa inteligencia, en este caso, había encontrado su propio límite. Se quedaron en silencio. No era el silencio incómodo de los momentos que no se saben resolver. Era el silencio de dos personas que están en el mismo lugar después de haber tomado caminos completamente distintos para llegar ahí, y que todavía están recuperando el aliento del trayecto. Había cosas que no volverían a ser iguales. Daniela lo sabía con la misma claridad con que sabía cualquier otra cosa. La manera en que escucharía la voz de Mateo de ahora en adelante cargaría siempre este conocimiento nuevo, la conciencia de que era posible estar completamente equivocada sobre lo que estaba oyendo incluso cuando técnicamente estaba oyendo bien. Habría que reconstruir algo, no porque estuviera roto en el sentido irreparable de la palabra, sino porque las cosas que pasan por el fuego no vuelven a tener exactamente la misma forma, y pretender que sí sería una mentira más costosa que cualquiera de las que habían llegado hasta aquí. Y Lucía, habría que construir algo diferente con Lucía también, una relación donde su hermana no sintiera que la admiración era una distancia, donde la fortaleza que Daniela proyectaba no fuera una pared sino una puerta. Eso tomaría tiempo, tomaría conversaciones difíciles y momentos incómodos y la disposición de las dos para quedarse en el lugar donde duele en lugar de moverse hacia la comodidad demasiado rápido. Pero Lucía estaba viva, y eso le daba tiempo. Daniela metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó el papel doblado en 4 partes, el registro de llamadas que había llevado consigo durante toda la noche como una evidencia que ya no tenía el significado que le había asignado. Lo sostuvo un momento entre los dedos, sintiendo el peso insignificante de algo que había cargado como si fuera enorme. No lo rompió, no lo guardó,